Muy buenas, tenemos la fortuna de contar con el profesor Bastos, con quien estamos hablando sobre ideas relacionadas con el conservadurismo y cómo se relacionan con la libertad. ¿Y cómo ve usted o qué cree usted que es la relación entre el pensamiento conservador y, por ejemplo, las ideas de descentralización? ¿Hay algún tipo de relación? ¿Suelen los pensadores conservadores apoyar más este tipo de ideas que la centralización? Sí, en general, primero habría que determinar qué es el conservadurismo, ¿no? Porque, por ejemplo, que es un concepto como liberalismo que también es difícil de defender, porque tiene tantas escuelas, tantas cosas que es difícil de defender. Pero estoy pensando en el conservadurismo hispano, por ejemplo, que la tradición es el carlismo, es una idea muy descentralizadora. Pero usted uno va a Russell Kirk, por ejemplo, ¿no? En su programa para conservadores o la mentalidad conservadora, y ve que también está ese principio de descentralización. Está en Nisbe también. Es un conservador libertario, un libertario conservador, no sé exactamente cómo calificar, pero está casi en la frontera, ¿eh? Es un autor, por lo menos en varios de sus libros. Pues todos inciden en la descentralización. No solo para frenar el poder político, sino que se entiende que a pequeña escala las funciones sociales se ejercen mejor. ¿No? Y claro, se oponen, digamos, a la centralización del Estado, digamos, en un único ente que esté organizado en una capital, que esté muy concentrado, porque cuanto más concentrado esté, menos personas controlan más gente y tienen más capacidad de influir, digamos, en sus cosas. Entonces, esos pequeños pelotones, esos fueros, ¿no? que tanto se critican así, incluso por muchos liberales en España, que se critican los fueros, decir, porque rompen el Estado. No, lo que hay que hacer es extender los fueros a todos. Lo que decía es lo mismo que estábamos diciendo antes. De extender privilegios y de extender también normas. Las normas, porque ahí el Estado tendría muchos serios problemas para actuar. Y a veces parece que quieren que el Estado tenga capacidad de actuar. Sí, sí, Actuar y que tenga mucha fuerza, que pueda que hacerlo, sea eficiente. que sea eficiente en su uso, ¿no? Y muchas veces decir, a ver, ¿no? A veces, al tener las normas es mejor que se puedan frenar o que se puedan, digamos, modular o que se puedan adaptar al terreno. Porque muchas leyes que se toman, por ejemplo, leyes ahora de la reforma laboral, ¿no? De la reforma del... No se tienen en cuenta las peculiaridades de cada sitio. Se hace una ley para toda España, que sea para Madrid, que sea Idéntica para para todos. un pescador de Galicia que no tiene horarios de trabajo de 8 a 3. Es decir, hay que tener en cuenta los sitios, hay que tener las formas las costumbres del sitio, cómo se trabaja en cada sitio. Hay gente que prefiere trabajar más concentrado y tener más días libres, ¿no? Como que no se puede hacer una ley, una tabla rasa para todo el mundo igual. Algo parecido, las medidas que se adoptaron durante la pandemia también parecía, porque hablaban de una determinada distancia, de pues a dónde podías ir o no ir, pero no tenían en cuenta tampoco si vivías pues, en un pueblo pequeñito, si vivías en una gran... De hecho, parecía que estaban hechas todas para gente que viviera en grandes En ciudades. grandes ciudades y en concentradas. No está pensado para gente que vive por las aldeas. Entonces, es bueno que haya normas distintas, porque primero que se modulan mejor a la realidad del territorio, conocen mejor las peculiaridades, las normas de ese estilo, y después porque frenan, digamos, la capacidad de intervención del Estado. Y eso es algo que fue característico también de pues, de la tradición hispana, de Sí, pensadores como los carlistas, por ejemplo. claro, carlistas, pero en general todos los contrarrevolucionarios tenían ideas de este estilo, Ujú. ¿no? Desde la Vendée también tenían ideas por estilo, los Viva María, los jacobitas británicos, etcétera, los miguelistas portugueses, es decir, todos tenían ideas parecidas respecto al poder, que no debía estar concentrado, y además eran enemigos a la propia idea de Estado como forma política, ¿no? Es decir, que no debía crearse como un ente abstracto que tuviera, digamos, poderes al cual tuviéramos que prestar lealtad y que ese ente abstracto pudiera, ente abstracto que está detrás del cual hay personas, ¿eh? Que no es un ente abstracto que opera solo, no es un geist, no es un espíritu que anda por ahí que nos quita el dinero, ¿eh? Y que nos cobra impuestos o que nos regula conductas, es personas que deciden montar cosas. Entonces, para que esas personas, digamos, tengan menos influencia, es bueno que el poder esté distribuido y frenado. Y los conservadores también lo entendían así. Y por eso digo que son aspectos que se están reivindicando desde el supuesto liberalismo. En cambio, el liberalismo intentó acabar con eso, le quitó fuerza a la iglesia, le quitó fuerza a las universidades, como fue a Antonio, le quitó fuerza a los ayuntamientos. Es decir, intentó abolir los foros, solo no pudo en el País Vasco, pero en general intentó abolirlos todos, y casi todos los territorios tenían sus fueros. Y eso era una forma de frenar el poder estatal. Ujú. Eso, de hecho, tiene relación también con la idea del localismo de autores como los Little Inlanders, que también, o de incluso de distributistas como Chesterton o Hilario Belloc. Porque además muchos piensan que eso puede perjudicar a los mercados, que tienen como un montón de barreras. No, los mercados al revés, probablemente se unificarían. Precisamente por tantas barreras se crearían estándares comunes, pero creados desde abajo, no desde arriba. Ujú. Siempre digo que cuando estaba el mundo muy fragmentado, como en la Edad Media, había una moneda común.
que era el oro y la plata. Es decir, Y una lengua común. cuando aparecen los Estados-naciones, una lengua común a nivel académico, había una sola lengua. Es decir, había un código civil también. Es decir, se unificaban muchas cosas, lo único que estaba unificado era el poder político. Precisamente esa descentralización fuerza muchas veces la unificación. Y eso parece una paradoja, pero muchas veces lleva a una normalización de este estilo. Y creo que es bueno entender estas cosas, pues están siendo recuperadas ahora por... Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que dice Milei que va a hacer es descentralizar el país. Excelente. Por eso las autonomías en España son relativamente, con todos los defectos que pueden tener, son relativamente benignas frente a un poder central, sea el que sea, aquí no hablo de política, que pueda imponer las normas que quiera, pero tienes formas de que lo frenen. Eso es algo que, por ejemplo, la mayor parte de la gente ve claramente si lo vemos a escala mundial. La mayor parte, aunque hay también gente que es favorable, en general, mucha gente no le gustaría tener un solo Estado, porque pues, podría ser más tiránico, más opresivo y menos pues, relacionado con las normas propias de la propia cultura. Es que un Estado mundial probablemente no sería dirigido desde Nueva York, sino desde Calcuta, o desde Pekín, que es normal, que es donde hay más gente. Entonces, es decir, por números impondrían y al final tenemos que aceptar las normas que a ellos les gustan. Y a mucha gente, no creo, incluso los más así mundialistas, no creo que les gusta ese tipo de normas. Siempre está pensando, no, vamos a ser mundial, pero va a ser bajo nuestros parámetros. Y eso no creo que les hiciera mucha gracia, un gobierno de ese estilo. Entonces, claro, si entendemos que es bueno que haya pluralidad de estados, también es bueno que haya pluralidad dentro de los propios estados. Claro, no hay, la lógica es la misma en el escenario internacional que dentro de los propios estados. No, y estas ideas de fuero, que decir que tú no puedes entrar aquí. ¿No? Es algo que los americanos llamaban, que es algo parecido, llaman la nulificación. Ah, sí. Tiene Tom Boots un libro sobre eso. Sí, la nulificación, si no recuerdo mal, que leí aquel libro, si no recuerdo mal, es que, vale, el gobierno federal podía hacer una ley, pero el gobierno local podía no acatarla. No quiere decir que fuera pero eso equivalía a la secesión. Es casi equivalente a la secesión, que al final es soberano, que aceptas tú lo que quieres o lo que no quieres. No es exactamente lo mismo que la secesión, pero es bastante parecido. Tiene elementos similares. Elementos similares. Y es lo que y ese tipo de elementos es muy parecido a lo que es el fuero. Puedes decir, mira, aquí esta ley no entra. El fuero era algo donde, pues, por ejemplo, tenías tus normas, tenías tus competencias, y en esas competencias no podía mandar a nadie. Podía entrar el rey No podía, ni el rey ni nadie. Eso es la idea de... Y eso que es un valor que siempre se ve como retrógrado, como conservador. En España es un residuo de la Edad Media. Ojalá se conserven más cosas de la Edad Media. Digo que muchas veces lo escuchan los liberales, es un residuo medieval, hay que ser modernos. ¿No? Pero en ambiente supuestamente pro-liberal. No, o precisamente porque son liberales. A lo mejor es que está en la esencia del asunto. Es decir, no, ojalá quedaran más residuos de esos. Bueno, de hecho está toda esa idea, ese prejuicio contra la Edad Media, como si fuera una época de oscuridad y de superstición y de miseria, y pues parece ser que... Miseria probablemente porque el sistema económico no estaba muy avanzado. Pero Hertz, por ejemplo, en la invención de la Edad Media, pero ahora está Eurel, que sacó también un elogio de la Edad Media, está Regine Bernoth, que tiene unos libros muy bonitos. Acabar con la Edad Media. Están recuperando. Pero yo siempre digo que el peor trabajo que haber en el mundo debe ser el medievalista. Es el de especialista medieval, porque está todo el mundo insultando tu época y diciendo que era oscuridad, atraso, cadena. O sea, le echan todas las culpas. ¿De cuándo apareció el Estado? ¿No? Se le echa la culpa a la Edad Media, quema de brujas y eso es quemar la... Fue después. Y la Inquisición en España que se para atrás los reyes católicos, no la trae la Edad Media. Entonces, y para controlar también nombramientos eclesiásticos. Efectivamente. Pero siempre se le echa la culpa a cadenas, caza de brujas. No, todas estas cosas son posteriores, pero se le echa la culpa. Pero digo, un medievalista, por mucho que explique, por desgracia, creo que tienen que hacer más esfuerzo, pero aún así sigue siendo en las radios, en las teles, no, una tortura medieval, una cosa medieval. Pero académicamente, sin embargo, esa es una posición ya minoritaria y abandonada, pero digo, a nivel de imaginario popular, y sigue siendo así. Entonces, ojalá hubiera más cosas en la Edad Media. Es que Hertz describe cómo era en la Edad Media, y que es una edad que le gusta mucho a los conservadores en general. Los conservadores en general tienen mucha querencia por la Edad Media, a diferencia de los ilustrados que la odian. Completamente, ¿sabes? Pero el discurso que ganó fue el discurso ilustrado, el discurso de las luces, ¿no? Y de la ilustración, que es extraordinariamente contrario, porque ¿cómo puede ser que una sociedad, digamos, dirigida de forma religiosa o con un peso muy, muy poderoso de la religión no tuviera tantas cosas, o pudiera funcionar bien y tuviera tantas cosas? Entonces denigraron todo lo que hacía y todo lo que hicieron desde entonces. Todo empezamos de cero, desde que llegó Voltaire y las luces y la enciclopedia. Entonces todo es luces y razón, cosas por el estilo. Y es muy interesante. Pues la Edad Media creo que había que recuperarla porque es otra época que también
En cambio, a los conservadores siempre le gustó mucho, y en cambio a los ilustrados no le gustó mucho. Siempre la rechazan, pero la denigran. Y sin embargo deberíamos, pues... Aprender muchas cosas de ella, no sí, todas, obviamente, inspirarnos en las pero cosas muchas buenas. cosas de ella. Sí. De hecho, el poder estaba mucho más limitado. Creo que es Hoppe que dice que era casi una anarquía, en uno de sus libros. Muchos autores hablan de pues, anarquía, entre comillas, no de desorden, sino anarquía en el sentido de que Estado moderno no existía, no había un monopolio. Entonces es una cosa que pues, sí, que sirve de inspiración. Pues muchas gracias, profesor Bastos, y hasta la próxima.